gustan varios poetas, no tengo uno solo que yo pudiera elegir, depende del libro que esté trabajando. En estos momentos acabo de leer a una poeta libanesa absolutamente luminosa que se llama Andrés Chédid, que vive en Francia desde hace más de 30 años y que trabaja una poesía muy concreta, muy enfocada en las pequeñas cosas que ve y que de ahí lo lleva a un sentimiento y a una emoción interior muy fuerte. Me gustó por eso. Llegué a ella a través de Edmond Javed, un poeta, podríamos decir, sirio, que trae toda esta tradición también oriental de mucha reflexión. Porque mis lecturas siempre han sido más que nada de poetas que se acercan a la meditación y a la filosofía, desde los poetas de la Biblia, que fueron los primeros textos que me deslumbraron y con los que prácticamente yo entré sin saberlo a la poesía, digamos, cuando yo escuchaba que mi abuelo leía el Cantar de los Cantares de Salomón, esos grandes poemas de amor, a mí me estaban ya abriendo todo un mundo y educando un oído muy plástico también, un oído fino, pero un oído que ve muchos colores y ve muchas regiones casi desconocidos de pronto, donde el alma se siente en su esplendor. Un poeta que me impresionó mucho y que me golpeó muy fuerte fue Saint John Perse. Es un poeta, digamos, caribeño, en la tradición francesa. Él escribe en francés porque nació en la isla, una de las islas francesas del Caribe, y que fue embajador en muchos países, que recorrió gran parte del desierto de China. Y no nada más le cantaba al mar, sino también a esta parte seca, con otro tipo de horizontes fríos, que hablaba mucho del cielo y toda la astronomía, toda la conjunción de los astros celestes. Y él me llevó como a delirar y a derivar en otro tipo de lecturas más desconocidas y olvidadas, como poetas de la tradición irlandesa del siglo III antes de Cristo, poetas también que venían del sánscrito, y empecé a entrar como en textos sagrados que no están recogidos en la tradición cristiana, pero que me hicieron entrar y que me golpearon muy fuerte en una poesía que va hacia varios lados. Sobre todo le canta muchísimo a la naturaleza, y de ahí yo hice un regreso a la poesía mexicana y me golpeó muy fuerte un poeta que se llama Javier Villaurrutia, porque cuando yo era muy joven leí unos versos que después me enteraría que era del Nocturno de la Alcoba, que dice algo así como: la muerte toma siempre la forma de la alcoba y es cóncava y oscura y tibia y silenciosa. Y bueno, ese es el comienzo, pero el poema se va desarrollando a través de cómo él le habla al amor, siempre con un pie en la muerte. Y cuando uno es adolescente piensa en esas dos cuestiones. Estás pensando en cómo quieres ser amado, cómo quieres amar, cómo quieres que te vean, pero también por primera vez te llega este inmenso sentimiento de soledad y de muerte. Y eso obviamente me llevó al silencio, a conocer el silencio que había dentro de mí. Me quedé muy callada muchos años, simplemente leyendo, metiéndome adentro de los poetas que me iban llevando de la mano, sobre todo Villaurrutia, López Velarde. Octavio Paz fue otro poeta que me abrió horizontes, pero eso fue ya más grande, y creo que Paz es un poeta mucho más solar, que tiene paisajes, aunque son meditativos, son más tibios también, con otro tipo de atmósfera y podríamos decir de temperatura, porque también los poemas y los poetas tienen distintas temperaturas. Y entré también, gracias a Paz, mucho más al trópico mexicano, y llegué, por supuesto, a Carlos Pellicer, con sus cantos a Usumacinta y sus largos poemas río que se van desenvolviendo poco a poco.
Y de ahí un poeta que fue fundamental para mí fue José Carlos Becerra. Es un poeta que murió muy joven, murió a los 33 años. Y uno podría pensar que dejó una obra inconclusa o que apenas estaba en la flor de su edad. Sin embargo, ese libro que es El otoño recorre las islas es uno de los grandes libros, pienso, mexicanos, que sin José Carlos Becerra no nos explicaríamos a muchos otros poetas, por supuesto posteriores, que ha dado México, como David Huerta, se me ocurre en estos momentos, ¿no? Entonces depende del libro en el que yo esté metida, es el poeta al que me acerco. Necesito leer mucho, necesito leer todos los días. Aunque escribo diario, no puedo dejar de escribir. Por supuesto no todo sirve y no todo se queda en el papel. Pero es como una manera de siempre estar atenta con la pluma. Hay un poeta irlandés actual que se llama Seamus Heaney, que tiene un poema que a mí me impresionó mucho, que se llama Cavando. Y el poema más o menos trata de que él tiene la pluma en las manos y dice: me encuentro ahorita con la pluma, la regordeta pluma en mi mano y el papel, y recuerdo cómo mi padre cavaba en la zanja, hacía surcos en la tierra para enterrar las papas, y empieza a contar toda esta tradición de los campesinos irlandeses y cómo su abuelo, sus tíos, todos se dedicaban a cultivar la papa, y cómo los veía él poniendo la pierna con esa fuerza, la bota, para hundir la pala en la tierra y de ahí sacar esos tubérculos que los niños recogían, que deslavaban y se comían, y que eran tan felices con el alimento. El poema concluye diciendo: yo no puedo cavar como cavaba mi padre, pero tengo mi pluma, mi regordeta pluma en las manos, y con ese seguiré cavando. Para mí ese es el ejemplo de lo que es toda una poética: cavar hacia adentro, irse hacia la intimidad. No encuentro otra manera de conocer mejor el mundo que pueda ser a través de la poesía. No encuentro otra manera de encontrar los rincones del hombre y la necesidad de estar y de vivir, si no es a través del poema. Hubo un tiempo en que estuve muy metida en un poeta galés que se llama Dylan Thomas, y con el cual escribí un libro que se llama Dylan y las ballenas, que fue el libro ganador del premio Aguascalientes. No era tanto la poesía de Dylan Thomas lo que a mí me interesaba dejar o recoger o dialogar en el libro, sino lo que hizo Dylan Thomas conmigo fue llevarme a un lugar de diálogo con mi infancia, con mi propio padre. Y ahí empecé a tejer un poema larguísimo que está dividido en 25 cantos y que empieza diciendo: ¿qué son esos sonidos que se escuchan allá a lo lejos? Y de veras, cuando yo escribí eso, empecé a escuchar cómo caminaba por un bosque alguien. Podía ver las pisadas, podía verlas, no escucharlas. Yo estaba ahí presente. Podía sentir la humedad, podía sentir las hojas, podía oír cualquier mínimo ruido, inclusive podía oler el musgo, la tierra recién mojada. No sé cómo salí de ese libro 8 o 9 meses después, pero creo que absolutamente transformada por la experiencia poética.